Marcelo Gullo, ahora has dicho ciudades que se gestaron en el interior de América, no en las costas, ¿no? Hay mucha gente que dice que los españoles robaron el oro, etcétera. No sé qué piensas de esto, A pero ver, el hecho de que se hagan las ciudades en el interior quiere decir que es para... se extrajo mucho oro, pero se extrajo mucha más plata. Ujú. Las cantidades de plata que se extrajeron de las minas del Potosí, que yo no niego que no hubiera condiciones paupérrimas para los indios que trabajaban ahí, eso yo no lo niego, aunque también es verdad que tenían condiciones laborales mejores esos indígenas que los mineros de la Inglaterra industrial. Pues esa plata se repartió por todo el mundo a través del Real de O A8. sea, ¿el oro se quedó en América o...? Buena parte, la mayoría del oro se quedó en América y también la mayoría de la plata se quedó en América, pero mucha plata salió fuera. Ujú. Ya sabes que ahora se dice, que es cierto, que en un solo año una transnacional minera canadiense extrae más oro de México que lo que se extrajo en los 3 siglos de dominio español. Eso es verdad, Ujú. esos datos son ciertos, pero por eso no se cae en la leyenda negra que es hegemónica en estos países. Porque el relato es tan fuerte y está asentado tanto desde la escuela que, bueno, pues que el odio al gachupín, que es como nos llaman en México despectivamente, no todos los mexicanos, pero sí algunos a nosotros, pues influye mucho también en la cosmovisión que ellos tienen de ellos mismos. Ellos han desarrollado una suerte de mezcla de nacionalismo con aztequismo, donde el resto de pueblos indígenas mexicanos que se rebelaron contra los aztecas no existen, y donde además acusan a los que criticamos la leyenda negra antiespañola de hacer leyenda negra de los pueblos indígenas. Es que el problema no es la leyenda negra de los pueblos indígenas. Ya he dicho que la idea de pueblo originario es metafísica, primero es antimaterialista y además antropológicamente no tiene sentido. Todo pueblo, todo el mundo es originario de algún lugar. Y por tanto, quiero decir, los africanos descendientes de blancos que viven en Sudáfrica, en Botswana, en Namibia, son tan africanos como los negros. Y cuando y en China, por ejemplo, ha habido, aunque domina la etnia Han, los chinos han sido una sociedad que ha tenido un montón de mezclas y de invasiones durante mucho tiempo. De hecho, esto poca gente lo sabe y a algunos chinos les molesta que se diga. Pero ¿quién unifica las fronteras de la China contemporánea? Es decir, el territorio chino actual es enorme, es el tercer país más extenso de la Tierra. Durante milenios, los chinos estaban muy concentrados en lo que es la costa, que es la zona más poblada. Pero ¿quién unifica de manera definitiva todo lo que es el territorio chino actual? Pues es una sociedad política externa a China, pero que luego es asimilada por China, que son los mongoles. Es el imperio mongol el que asienta a la China contemporánea en todo su modelo geográfico. Y de hecho, China tuvo una dinastía mongola, que la historiografía china no considera propia, pero que fue muy importante, que fue la dinastía Yuan. Y con Mongolia no me refiero solo a la actual Mongolia independiente, porque la actual Mongolia independiente fue China hasta principios del siglo XX. Con la Revolución Rusa, los bolcheviques apoyan la secesión de Mongolia, mientras que en China se está desarrollando la rebelión de Xinhai contra la dinastía imperial Qing, y Sun Yat-sen proclama la República de China y funda el Kuomintang. Años después se funda el Partido Comunista Chino, que es el que se asienta luego en el poder porque lo hace mejor que el Kuomintang, y de hecho se queda con militantes del Kuomintang. Pero el hecho es que todavía China tiene una provincia que se llama Mongolia Interior, que culturalmente hablando e idiomáticamente hablando es lo mismo que Mongolia, que la Mongolia independiente. Pero la cuestión es que la idea de pueblo originario es una idea etnicista y un poco también racista / xenófoba, porque da a entender que el auténtico americano es el indígena y los que llegaron después no son auténticos americanos, y que por tanto los primeros tienen derechos y privilegios sobre los demás. Y no me refiero solo a los que descienden de españoles o portugueses, me refiero también incluso a los que vienen a partir del siglo XIX en oleadas de migraciones, que vienen de Polonia, que vienen de Italia, que vienen de Francia, que vienen de Escocia, que vienen de Alemania, que eso parece ser que no son auténticos americanos. Y la idea de pueblo originario al final establece una suerte de división de ciudadanos de primera y de segunda a través del indigenismo. Porque el indigenismo como ideología, y su vertiente más radical y a veces opuesta, es el indianismo, que el indianismo ya supone un intento de separación completa del mundo moderno a través simplemente del asentamiento de sociedades indígenas plenas, pues ese indigenismo al final no deja de ser una suerte de xenofobia que asume ideas de corrientes filosóficas que nacen en Europa, particularmente de la filosofía idealista alemana, que asienta precisamente la idea de que hay unos pueblos que son más puros que otros.
Y esa idea yo creo que debe de atacarse, porque es una idea racista, la de pueblo originario. No hay pueblos originarios. No existen. Tan originario de Argentina es un señor de origen polaco como un señor de origen inca, que los haya por el noroeste. Pero eso, claro, eso requiere una idea de igualdad jurídica, de nación política, aunque la igualdad jurídica sea formal, que muchos etnicistas, indigenistas y muchos, curiosamente, izquierdistas no están dispuestos a asimilar. ¿Por qué? Porque se está primando a través del indigenismo una idea étnica de nación que va en contra de la nación política, que es la nación que surge con la Revolución Francesa, aunque ya la nación histórica española, a través del testamento de Isabel la Católica, cuando dice cásense indias con españoles y españoles con y españolas con indios, pues ya sienta una idea de mestizaje sexual que es incompatible con la idea de pueblo originario. Que es que ya el paroxismo es decir que el mestizaje sexual conlleva un genocidio. O sea, genocidio es el exterminio físico de gente, no es mezclarse con la gente. Entonces, cuando ellos dicen que nosotros estamos haciendo leyenda rosa sobre los pueblos indígenas, perdón, sobre España, es al revés. Es que ellos tienen una leyenda rosa de los pueblos indígenas y de los libertadores, de los llamados libertadores, cuando analizar realmente cómo se vivían aquellas sociedades, pues, y decirlo públicamente no les gusta. No era el paraíso en la tierra. Hay gente que afirma que era el vergel del Edén, 1491, el año anterior a la conquista. De hecho, incluso hay corrientes del feminismo posmoderno actualmente que afirman que los pueblos originarios eran más feministas que los españoles que trajeron el patriarcado católico. Eso no se sostiene por ningún lado. Es decir, había un comercio de prostitutas muy, muy fluido en algunos lugares de Mesoamérica y del mundo inca, y luego estaban los sacrificios humanos y el canibalismo. Claro, y ellos te dicen, ¿y dónde están las fosas comunes de todos esos actos de canibalismo y de sacrificios humanos en Tenochtitlán? Y hombre, poco a poco se están descubriendo calaveras. Dicen, no, pero se les ajusticiaba porque se les aplicaba la pena de muerte por delitos comunes. Y a los niños menores de edad de 9, 8, 4 años también se les aplicaba la pena de muerte. ¿Qué delito habían cometido ahí? Se mataba en masa a la gente. Seguramente en unas cifras que, por cuestiones técnicas, no son iguales a las cifras de las mortandades de los grandes exterminios humanos del siglo XX, pero evidentemente sí eran muy importantes. Y al mismo tiempo, pues existían canibalismo y rituales sacrificiales en otros pueblos menos evolucionados que, por ejemplo, los mexicas o los mayas. Y de hecho, es verdad que hubo dentro de los mexicas, mal llamados aztecas, se llaman aztecas porque venían de Aztlán, personas que clamaban por el fin de esos sacrificios, pero no tuvieron ningún éxito. Donde no hubo nunca canibalismo, pero sí sacrificios humanos, fue en el Imperio Inca. Que realmente, y aquí tengo que romper una lanza por los peruanos, que ellos se sienten muy herederos de los incas, y de hecho el rey de España es también sucesor de los incas, de los reyes incas, y los presidentes de la República Española también lo eran, pues era el pueblo más evolucionado y avanzado de toda la América prehispánica. Los incas, mucho más que los mexicas, mucho más que los aztecas. No ya solo por este hecho, que es importantísimo, sino también por el tipo de extensión y de orden social que tenían. Entonces es en los incas donde sí puedes encontrar el pueblo más avanzado y evolucionado de aquel momento. Que si se hubieran encontrado con los mexicas hubieran tenido guerras porque los mexicas se implantaron por todo lo que es la cordillera de los Andes donde llegaron a través del conflicto bélico con otros pueblos de la zona. Entonces, en resumen, ¿yo qué te puedo decir? Ese fue el gran esplendor del mundo hispánico, fue no sin violencia, no sin abusos, no sin momentos de crueldad extrema que no se pueden negar. También se generaron grandes e importantes instituciones políticas, culturales, religiosas, económicas, etcétera. No era un imperio de corte capitalista, no era un imperio de corte feudal, era otro tipo de modelo económico. No sé si yo llamarlo modo de producción hispano-católico o algo así, o barroco, ya veremos el nombre como lo que ponemos. Pero el caso es que esa sociedad política logró, y los portugueses en menor medida también lo hicieron, logró integrar lo ibérico católico y lo africano subsahariano, no sin esclavitud, aunque la esclavitud era muy distinta y más tenue, más leve que la que ocurría en las Antillas con los neerlandeses y los ingleses, porque para empezar, España le compraba los esclavos a estas potencias, no iba en barcos negreros a África a comprarle a negreros negros los negros que cazaban, que eso sí que lo hacían los portugueses, que fueron los campeones de la esclavitud moderna. De hecho, el imperio portugués fue el que más esclavos negros llevó a América. Toda la costa del actual Brasil está llena de descendientes de esos esclavos. Y Brasil es una sociedad muy
muy jerárquica, muy estratificada en sentido racial también, aunque hubo un potente mestizaje, hay que decirlo. Pues España, a través de lo ibérico católico, del hispano católico, entreteje lo amerindio precolombino o prehispánico y lo africano subsahariano. Pero, y este pero es importante, y esto es algo que muchos historiadores proindigenistas, sepan que lo son o no, lo tienen en cuenta, que lo amerindio prehispánico se entreteje con el resto de fenómenos, con lo africano subsahariano y con lo hispano católico, a través del molde de este tercero, a través del molde hispano católico. ¿Por qué? Porque todas las costumbres que son incompatibles con el catolicismo, como son los sacrificios humanos y el canibalismo o el incesto, acabaron siendo barrenados. Los grandes, de hecho, hay mucha gente que dice esto. Mira, estoy aprovechando esta entrevista para decirlo también porque es importante. Hay mucha gente que dice, con razón, pero ahí viene el matiz, que un historiador, e historiador no es solo el que tiene un título, es el que analiza la historia. Yo he estudiado politología en Somosaguas, en la Complutense, y yo he tenido asignaturas de historia. Yo sé estudiar la historia, yo di historia del mundo contemporáneo, historia de los movimientos sociales, y antropología e historia, es decir, que he tenido bastantes asignaturas de ese tipo y sé cómo analizar históricamente algo. También María Elvira Rocabarera, Marcelo Gullo es politólogo y por tanto también ha estudiado asignaturas de historia. María Elvira Rocabarera es filóloga. En filología hay asignaturas de historia. Para poder entender la evolución de los pueblos y de sus lenguas tienes que analizar la historia. Y en filosofía, yo estoy haciendo el doctorado ahora en filosofía, mi segundo doctorado, y la rama que yo he cogido es historia de la filosofía. Tú no puedes hacer filosofía sin entender la historia. Pues se le dice, un historiador no puede hacer una valoración moral de un pueblo del pasado, de la mentalidad de gente del pasado. Vale, eso es cierto, pero en antropología, y es donde chocan disciplinas unas con otras, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son los dos grandes tabús? Esto es una pregunta que te hago yo a ti. ¿Cuáles son los dos grandes tabús antropológicos de todos los pueblos? Que es prácticamente común, salvo excepciones, muy pocas, que se dan en todos los pueblos de la Tierra y que han sido tabú a la hora de realizar y desarrollar su ámbito comunitario y societario. No tengo ni idea. El canibalismo y el incesto. El canibalismo y el incesto. Es decir, aquellos pueblos que han desarrollado incesto y canibalismo no han tenido un desarrollo realmente próspero. Han terminado de alguna manera sucumbiendo. Más el incesto que el canibalismo, porque evidentemente genéticamente cuando te cruzas con tus parientes los que salen pues no son tan potentes. Y luego en el canibalismo también dependiendo, porque se ha demostrado que si una persona se come un cerebro humano se vuelve tarumba. No sé si lo sabías. No lo sabía. Pues el cerebro humano prácticamente sí que es incluso tabú comerlo dentro de pueblos caníbales. Suele ser algo que se tiende a desechar. Pero el canibalismo ha sido una práctica prácticamente, valga la redundancia, perseguida y abolida por diferentes pueblos de la Tierra. Tú te vas a textos asiáticos, musulmanes, etcétera, y en esos ámbitos se ha condenado el canibalismo y se ha condenado el incesto. ¿Por qué? Porque precisamente conlleva una endogamia que perjudica al grupo que se está desarrollando. Lo que se encuentran los españoles y otros pueblos europeos, que no todos los europeos van a América, dicen, no, los europeos no conquistaron. Bueno, allí no fue nunca Lituania, ni Albania, ni Hungría, y eso también es Europa. Fueron los pueblos, las naciones europeas que llegaron a América y conquistaron fueron 8. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Rusia, Países Bajos, Dinamarca y... ¿He dicho Francia? Sí. Pues 7. No, he dicho 8, pero fueron 7. O sea, no fueron los europeos. Europa no es una unidad política que vaya por ahí conquistando en nombre de Europa. Además, chocaban entre sí. El lugar donde más guerras ha habido del mundo es Europa. Pues, y a pesar de eso, hubo desarrollo europeo. Porque la dialéctica de estados y de imperios y de clases conlleva también desarrollo entre los pueblos que pelean. Pues el caso es que necesariamente tuvieron que acabar con eso, con el canibalismo y con los sacrificios humanos y el incesto, porque eso es incompatible no ya solo con los valores cristianos que ellos llevaban, sino también con el hecho de que eso lleva a la atrofia social. De hecho, se sabe que los pueblos amerindios que elevaron las impactantes e impresionantes pirámides de Teotihuacán, que cuando los mexicas aztecas llegaron a Teotihuacán, el pueblo que las levantó ya había desaparecido, ya había colapsado, y ellos nunca supieron que las había levantado, pues en esas pirámides se hacían sacrificios humanos y se hacía canibalismo.
Yo he estado en esas pirámides, me los han contado guías turísticos, lo explican sin ningún tipo de tapujo, porque es que eso es así. Y eso no implica que no dejen de ser sorprendentes y apabullantes a nivel arquitectónico y, entre comillas, arquitectónico, esas pirámides. Y digo entre comillas porque la disciplina de la arquitectura no la desarrollaron en sentido científico de la palabra, o técnico, o tecnológico. Eso se desarrolla en la antigua Grecia. Y aparte que es que, hombre, la construcción más básica de hacer, la más fácil, es una pirámide. Que es lo que hay mucha gente magufa que dice, no, ¿qué tienen las pirámides de Egipto, las de Mesoamérica, las de Tailandia, que tienen en común? Porque nacieron los extraterrestres. No, bueno, eso es una idea racista que implica que la gente de esos pueblos es incapaz de construir grandes edificaciones complejas, pero sí es verdad que las grandes edificaciones complejas como las pirámides, pues sin negar su fastuosidad, pues son las más sencillas de hacer. Es mucho más sencillo hacer una pirámide que hacer un puente, o que hacer un Partenón, o que hacer una mole de edificios a escala urbanística, como ocurre en el mundo contemporáneo. O sea, eso requiere una disciplina arquitectónica mucho más desarrollada, lo que no niega su capacidad de desarrollo, etcétera. Pero el choque es que ibas a darse sí o sí. O sea, el choque iba a darse sí o sí. Si no hubieran sido los españoles, hubiera sido cualquier otro pueblo. Y ellos dicen, no, pero teníais que haber dejado el derecho, todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse por sí solos. Y yo, ¿dónde está explicitado? ¿En qué código jurídico está explicado ese derecho? Eso es una ficción, es una ficción moderna. Ni siquiera los chinos, ya te lo he explicado, los chinos fueron invadidos por los mongoles. Y son los mongoles los que unifican a China. Si la unificación mongólica, hubiera sido imposible entender la China contemporánea. Y al reino visigodo lo invadieron los árabes en un dominio muy regular en el tiempo, pero de los árabes asumimos muchas costumbres que trajeron del Mediterráneo. No, tampoco podemos entender la idiosincrasia española sin la herencia árabe, aunque pesa más la griega y sobre todo la romana. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.